Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos del canal Rural, buenos días. Bueno, persiste el estancamiento de los precios de la hacienda. Hay algunas categorías que parece que se recuperan, de exportación básicamente, el novillo Hilton y la vaca conserva, la vaca gorda también. Pero digamos que estamos entrando, como promedio de todas las categorías, estamos entrando en el quinto mes de estancamiento en los precios nominales, cuando la inflación en la interina ha sido, desde mediados de febrero hasta ahora, ha sido el 40 y pico %. Se pensaba que además de la libertad para exportar, el fin de los cupos, de los límites, de los precios máximos, de los precios cuidados, de todo eso, se iba a dar un margen de libertad que nadie esperaba que incluyera esa política de libertad, incluyera un atraso como el que estamos teniendo en el tipo de cambio. Las noticias de esta semana vienen de afuera. Igual que los analistas del mercado de granos siguen con muchísima atención la evolución, los cálculos, los pronósticos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Por la volatilidad del mercado, el USDA hace un tiempo que está haciendo modificaciones trimestrales de sus proyecciones. Antes la hacía 2 veces al año, ahora lo hace 4 veces al año. Publicó ahora la del 12 de julio, que vino a confirmar algo que venimos contando desde este micro hace rato, que es que el Departamento de Agricultura estaba subestimando totalmente lo que está pasando en el mercado internacional en volumen, no en precio. Lo vamos a decir unas cuantas veces, lo repetimos, ya empezamos a decirlo. Un aumento muy significativo en los volúmenes comercializados con respecto a lo que se esperaba a principios de año. A principios de año el USDA, donde lo que se esperaba era un aumento moderado de las importaciones americanas y una caída, en algún momento se tenía que dar, y quizás se dé algún día, de las importaciones chinas, hablaba de un aumento en el comercio mundial, de las exportaciones mundiales de carne vacuna, del orden de las 150.000 toneladas. Desde entonces, desde enero, nosotros venimos contando acá que por las cifras de exportación de Brasil, de exportación de Australia, de exportación inclusive de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Nueva Zelanda, de todos los países exportadores importantes, y de lo que estaban comprando en volúmenes récord, tanto Estados Unidos como China, el comercio mundial tiene que ser mucho más grande que esas 150.000 toneladas que en enero pronosticó el USDA. Ahora se vienen a publicar los datos. Los datos sorprenden y nosotros no descartamos, a la luz de los datos acumulados de importación y exportación de todos estos países, especialmente hay 4 acá. Estados Unidos como importador, China como importador, Brasil como exportador, Australia como exportador. Cuando hacemos los números acumulados del primer semestre del año, lo que estamos advirtiendo es que el Departamento de Agricultura, con este aumento de 750.000 toneladas en el comercio internacional para el 2024, muy superior a las 150.000 toneladas que pensaba, 750.000 toneladas es el segundo aumento más grande de los últimos 20 años. Alguna vez se dio un aumento, pero en general el mercado internacional de la carne, lo comercializado, crece lentamente. ¿Crece a qué? Al orden del 100.000, 200.000, 300.000 toneladas. La carne vacuna no es un producto fácil de generar, no es un producto tampoco cuya demanda está explotando en el mundo. Por eso el milagro extraordinario de China. Ahora, los dos más grandes importadores, Estados Unidos pagando mejores valores, China pagando valores muy bajos o medios, como ustedes lo quieran interpretar. Hay una interpretación del mercado chino que en realidad China está pagando la media de los últimos 6 o 7 años, con 2 episodios que rápidamente se remitieron, que fueron el episodio de fines del 2019 y el episodio del 2022, donde China tuvo cierto descontrol, no encontró la oferta necesaria en el mercado mundial y pagó precios muy altos.
Yo pongo mucho énfasis en el mercado internacional porque va a ser imposible, parece imposible que en los próximos meses y años va a ser el mercado interno el que nos saque de estos precios mediocres. El mercado interno está absolutamente a la defensiva, está comiendo entre 42 y 45 kilos según los meses, digamos un promedio móvil de 45 kilos, participa con el 70% de la demanda, la exportación es el 30%, pero es el 30% dinámico, que tiene una desgracia, que es que en un momento donde los mercados naturales que tiene la Argentina están demandando mayores volúmenes, siempre con la explicación, con precios mediocres, lo agarra esta situación de menor disponibilidad de hacienda, de vacas y novillos, y le agarra además esta situación del atraso cambiario, que encarece no solo la hacienda, sino encarece todos los restantes costos, que no son solamente la hacienda, la energía eléctrica, el personal, los combustibles, la logística, los transportes, todo. Argentina arrancó el año como para exportar, como para que iba a haber una diferencia, porque efectivamente en enero y febrero una diferencia significativa que con respecto al año pasado en el nivel de embarques, después eso se fue quedando. Pero no es el caso de los demás. Los demás están adaptándose a precios más bajos. Acá lo notable es que China parecería en estas últimas 2 semanas que ha tocado piso en su contraofertas continuas y su presión continua para que los precios bajen. Entre otras razones, porque, lo hemos contado desde este micro, porque varios países, con la excepción de la Argentina lo quiere hacer y le cuesta mucho hacerlo, que es buscar unas alternativas en otros mercados, que a estos valores ya conviene volver, y no digamos nada, la gran alternativa que es trabajar con el mercado americano, que efectivamente paga mejores precios, y va a pagar mejores precios aún que el mercado chino. Pero la dependencia del mercado chino sigue siendo muy grande, pero también uno ve que entre China y Estados Unidos se conforma casi el 50%, más del 50% de la demanda mundial, y esos dos mercados están muy fuertes en volumen en los dos, con aumentos muy significativos. China, que lo dábamos por muerto en lo que va del año, en los 5 primeros meses, aumentó 24% sus importaciones. Entonces, y Estados Unidos tuvo un principio de año extraordinario, se ha ido desacelerando, pero Estados Unidos está importando volúmenes muy grandes y lo que pronostican es que los precios que paga Estados Unidos porque la mercadería de importación, llámese trimmings, llámese carne de toro, carne de vaca, el famoso 90% chemical lean, cortes de la rueda, cortes del delantero del pecho, por ejemplo. Toda esa familia de productos está subiendo, pero lo que dicen es, todavía no ha subido en función del poder de compra que tienen los importadores. O sea que todavía hay un resto ahí para que suban los precios de la mercadería que se están vendiendo en Estados Unidos. Argentina está haciendo una performance muy buena con carne orgánica, con Uruguay, con kosher. Está aprovechando el mercado americano está pasando un momento extraordinario. Argentina tiene solamente una cuota de 20.000 toneladas. Aceleró en estos últimos 2 o 3 meses notablemente el cumplimiento de la cuota. Bueno, ¿qué pasa cuando se termina la cuota? Bueno, lo que va a pasar, lo que le pasa a Brasil, lo que le pasa a Uruguay, que es que va a tener que pagar un arancel del 26%, pero con lo que vale la hacienda en Estados Unidos, que siempre lo decimos, está a punto de sobrepasar los $7 por kilo engancho. Fíjense comparándose con Brasil, que está en 2.60. Este es uno de los temas, así como tenemos noticias muy buenas del mercado chino y del mercado americano, tenemos noticias del mercado brasileño que tiene un gran volumen, está en liquidación, tiene un gran volumen. China le ha habilitado varias plantas adicionales a las que ya tenía, todas plantas grandes, y ha tenido desde marzo una devaluación del real del orden del 15-17%. O sea, Brasil está más competitivo y ya venía competitivo y tiene una hacienda, mientras ellos están en un novillo de $2.60, Uruguay y Argentina están en un novillo, no sé, $3.80, $3.90. Entonces, lo que estamos viendo con el mercado americano es que nos estamos abalanzando todo sobre el mercado americano. Los que naturalmente lo proveen porque están dentro de NAFTA, como México y Canadá, se están haciendo una fiesta. Los que tienen una cuota asegurada por tratados de libre comercio de hace muchos años, como es el caso de Australia, que tiene, creo que son 380.000 toneladas, más Nueva Zelanda, que tiene 200.000. Australia, Nueva Zelanda, México y Canadá son los que tienen prioridad para entrar para proveer ese enorme incendio, pero lo que estamos viendo, que como está pasando con China, si todos nos dedicamos a proveer al mercado americano, los importadores nos toman la mano y no pagan los valores, el potencial, la reserva de poder de compra que tienen, que no lo utilizan.
Eso se puede dar en los próximos meses, que el faltante mercado americano termine transmitiéndose a los precios del mercado internacional. Hasta ahora uno observa el ponderado Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Australia y Estados Unidos, estamos hablando de los 6, entre los 6 son el 65-70% del mercado internacional. Los precios internacionales de la carne, que es una muy buena muestra, y faltan importantes, faltan la India, que es marginal, Nueva Zelanda, México, Unión Europea, alguno más, pero está el grueso. Según este índice, los precios internacionales de la carne todavía no han tenido el rebote que estamos esperando. O sea que estamos de vuelta. Para Argentina se le complica porque estos valores internacionales, que ya no cierra a trabajar con China para muchos productos, China sigue siendo un milagro. China está dando en las últimas 2 semanas algunas señales que en función, se cree, es inescrutable el mercado chino, en función de las mayores compras que siempre hace en el segundo semestre del año para la fiesta del año nuevo lunar chino que toca en enero, ya empezó a incrementar, encuentra mucha gente que a los valores que está pagando ya no lo prevé. Tanto en Brasil, tanto en Uruguay, tanto en Argentina, en Estados Unidos, en Australia no digamos nada, Australia tiene una alternativa mucho más conveniente que la del mercado americano. Pero digamos, las noticias son muy buenas, Argentina no las puede aprovechar por el latazo cambiario, el gobierno evidentemente en Argentina lo que está mostrando claramente es que pasa de una de las prioridades era la acumulación de reservas, pasa decididamente a su principal logro político frente al electorado. No estamos lejos de que empecemos a hablar de encuestas y de elecciones el año que viene. Frente a todo eso, su principal logro es la inflación. La inflación está aparentemente en un piso por segundo mes consecutivo del 5%. Ese punto hay que reforzarlo. Se le da menos prioridad a la acumulación de reservas, se le da más prioridad a la lucha contra la inflación. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Precios estancados. Tipo de cambio atrasado, un crawling peg al 2% con la inflación parecería haber tocado un piso del 5%. Es interesante lo que está pasando con los insumos ganaderos. Los insumos ganaderos, después de la devaluación grande, fue una suba de los insumos, de un índice que nosotros elaboramos, el informe ganadero, de los insumos del orden del 85% en noviembre y diciembre, subieron 85% el costo de producción en ganadería, según este índice. Después fue cayendo y en febrero y marzo se cayó por debajo del 1%. Y de repente en abril tuvimos un rebote inesperado completamente, en abril, del 6%. Mayo volvió a la normalidad, que era por debajo del 1%, considerando todo el overshooting que había tenido muchos insumos que crecieron por arriba de la inflación, pensando un dólar más adelante mucho más alto, y copiando una devaluación que está bien por debajo de la inflación. O sea, insumos creciendo inclusive por debajo de la inflación después de haber tenido un salto inicial desproporcionado. Este era el panorama, pero resulta que ahora nos encontramos con el que en el mes de junio el precio de los insumos, después de un mayo de 0,4, en junio creció 7%. No sabemos si esto es estructural, ha crecido mucho, subió bien por arriba de la inflación el personal, subió la confección de rollos, el silaje de maíz, varios insumos subieron y llevaron a que este índice ponderado en pesos haya crecido un 7%. Pero digamos, estamos del lado de los costos, frente a esta sorpresa, pues ese segundo rebote se dio en abril y se dio en junio, pero no está quieto ni está definitivamente aplacado el tema del aumento de los costos ganaderos y del aumento de la inflación. Con lo cual, el crawling peg al 2% es acumular problemas para más adelante. Ustedes recordarán, cuando empezó todo esto en diciembre, una de las cosas que advertimos es, si el factor dinámico es la exportación, y las exportaciones van a un tipo de cambio de solo con un ajuste mensual del 2%, entre la inflación que venía acumulada de masita, más la inflación que generó todo el ajuste y todo el blanqueo de precios, más la que va a venir después, el tipo de cambio se va a quedar corto, y la exportación va a perder esa competitividad que tuvo en muchos pasajes del año pasado. Eso ya se está dando. La exportación tiene un problema adicional. No encuentra novillos, no encuentra vacas. Vacas es por razones estacionales, porque ya en estos meses ahora ya empieza una oferta declinante de vacas. La oferta de vacas fue muy interesante. Pongámosle que en buena medida porque los tactos han sido malos. Se atrasó la oferta de vacas por las grandes lluvias de marzo-abril y después se apareció y sigue apareciendo, pero ya empezó estacionalmente, ya empezó a caer. Por un lado tiene menos vacas
Y por el otro lado, que es el problema número uno que hay menos novillos. La categoría que más claramente está, de todas las categorías, es el novillo pesado con papeles Hilton. Acá hay factores, no sé, vamos a llamar estructurales, todos los campos que dio de baja Senasa en su momento, exagerando, sobreactuando la respuesta frente a una eventual inspección o protesta de la Unión Europea por la presencia de corrales de engorde dentro de los campos. Eso se sobreactuó completamente. Y al mismo tiempo hay muchos productores que lentamente los sistemas productivos, esto es una tendencia que se está acelerando, daría la impresión que se está acelerando en los últimos 2 años, especialmente en los últimos meses, a que una mayor cantidad de novillos, como muchos productores consideran que el estímulo que tienen para hacer novillos solamente a pasto o con Hilton, o del tipo Hilton, no es suficiente, ese animal pasa por un corral, sirve para la Unión Europea, sirve para otros destinos, sirve para muchísimos destinos, pero no para cuota Hilton. Ahora la industria está en un momento donde tiene un negocio que integra bien, que es el negocio de Israel, el kosher, el delantero Israel de 10 cortes, con los cortes Hilton, que están en un valor importante, interesante, $14.000 a la luz de todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos, no es malo, pero no hay novillos. No hay novillos. Si nosotros tuviéramos que decir cómo está la oferta ganadera en la Argentina, hoy diríamos... Yo lo comparo con el año 22, porque compararlo con el año pasado es un engaño. El año pasado fue un año de la seca que había un aumento, una oferta muy elevada, circunstancial, que efectivamente pasó. Con respecto al último año normal, que fue el año 22, estamos casi al mismo nivel, apenas por debajo en la faena diaria de vacas, que ya empezó a caer, vuelvo a repetir. Estamos en una faena apenas por debajo de lo normal de novillitos. Y hay 2 cosas que llaman la atención. Primero, que seguimos en vaquillonas por arriba de un año normal. Y eso lo vamos a pagar en un momento. Ya van 2 años en que el stock de vaquillonas, cuando volvemos a contarlo a fin de año, hay menos vaquillonas. ¿Cuánto contribuye eso a que tengamos menos vientres? Que ya nos estamos comiendo la reposición. Eso es imposible de determinar. Yo no lo sé hacer. Y la otra cosa que llama la atención es que si hace 2 años, y esta era la tendencia de los años anteriores, para el mes de julio matábamos diariamente 15.100 novillos, 15.000 novillos, hoy estamos matando 12.600. De los cuales es altamente probable que el porcentaje de estos novillos que están matándose diariamente, que sean Hilton, sea muy inferior. Yo creo que pero que es claramente con respecto a un año normal, hoy hay 15% menos de novillos Hilton. Eso es desde el punto de vista de la oferta. Los feedlots llenos. Los feedlots tuvieron un pico de rentabilidad muy interesante hace unos meses, ahora cayó, ya está en rojo de vuelta, según los números de la Cámara de Feedlot. Las oscilaciones en el último año del negocio de feedlot han sido extraordinarias, desquiciantes. Consecuencia de las variaciones del gordo, de las variaciones de la invernada y de las variaciones del precio de los alimentos, del alimento del maíz básicamente. Ahora, vimos lo de los insumos, vimos una oferta que en los próximos meses, la oferta de ganado liviano, a la luz de lo que está encerrado en los feedlots, de vuelta, no comparemos con el año pasado. Hay tanta hacienda encerrada como el año pasado, a la misma altura del año, principio de julio. Datos muy buenos que está proporcionando Senasa. Pero hay entre un 11 y un 15% más hacienda cerrada que en el 22 y en el 21. ¿Qué quiero decir con esto? Los feedlots están llenos y, por lo menos en el caso de la hacienda liviana, garantizarían que ese flujo, esa hacienda, que no es toda, pero que es muy importante, de los corrales, va a tener abastecido el mercado por lo menos hasta noviembre-diciembre. ¿Cómo estamos en cuanto a precios en términos reales? Y siempre comparando, equivocadamente o no, con el pico irrepetible de hace 2 años. El caso, han recuperado terreno la hacienda tipo exportación. El novillo Hilton, el novillo con papeles, está hoy, después de la suba de esta última semana, está solo un 12% por debajo en términos reales que el pico de hace 2 años. La vaca conserva recortó en estas últimas semanas también el precio, 26%, la baja de precios, 26%, y los que eran las estrellas, que son la hacienda liviana, el novillito está 20% por debajo, la vaquillona está en una magnitud parecida.
Otra que es una estrella que se está convirtiendo es, por falta de novillos, la vaca gorda 19% abajo de los picos. El ternero muy atrasado. Ternero, siempre decimos, como dicen los quinieleros, es un número atrasado. Ya entra en una etapa del año donde sí o sí todos los años vale más que el gordo. Esta anomalía que hemos tenido en los últimos meses, en lo que va del año. ¿Cómo estamos ubicados internacionalmente en materia de precios? Argentina y Brasil, Argentina y Uruguay son los caros del barrio, están en el orden de los $3.85, $3.90 el kilo engancho. Brasil, después de las devaluaciones, está en $2.50. ¿Cuál es una de las novedades de la semana? Que aparentemente porque lleva pocas semanas, vamos a esperar si esta tendencia se afirma, los excelentes precios del mercado americano, tan interconectado a través de cuotas de exportación y a través de que es el primer destino de las carnes de Australia y de Nueva Zelanda, está llevando que tanto en Australia como en Nueva Zelanda el precio del novillo tipo exportación esté entre 4.10 y 4.20, cuando en un momento que estuvo muy por debajo de eso. Los australianos lo que están viendo es que todavía el efecto benéfico del boom del precio de la carne en Estados Unidos, que vuelvo a repetir, está en el orden de los $7 en gancho o $4 y pico en pie, los efectos positivos sobre un mercado que está tan directamente correlacionado como es el mercado australiano, todavía no se han dado plenamente. Todavía todo el mercado está pensando que el pico de escasez de carne de todo tipo, pero especialmente de carne manufactura, de cortes para elaborar, de cortes para picar, del mercado americano, se va a dar el año que viene. Entonces, se va armando un panorama donde estamos hablando de que Brasil, que está hoy muy competitivo porque tiene mucha hacienda, porque está en liquidación y además tiene un tipo de cambio que se ha depreciado un 17% desde marzo, que Brasil el año que viene, pero ya hay ciertos indicios que la liquidación en Brasil se está desacelerando. Entonces, lo que se está armando ya pensando el año que viene, este segundo semestre, podría haber alguna sorpresa en una mejora marginal de los valores que paga China y una reafirmación de los valores que paga Estados Unidos, volúmenes muy importantes, y siempre contando que según el acumulado del año, la tendencia de lo que va del año, el volumen comercializado a nivel internacional de carne, las exportaciones mundiales de carne, el USDA en la próxima corrección, que la va a hacer creo que es el 12 de octubre, no sería raro que la tendría que volver a corregir a la suba. Muy fuerte Estados Unidos, muy fuerte China desde el lado de las compras, muy fuerte Brasil, muy fuerte Australia desde el lado de las exportaciones. Pero digo, ¿cuál es la perspectiva que se está abriendo? Ninguna perspectiva de un salto notable en los precios en este segundo semestre del año. Pero ya poniéndole fichas al año que viene. Menor oferta argentina, vaya novedad, menor oferta brasilera, menor oferta uruguaya. Uruguay hasta ahora recontando va a tener ha tenido una preñez extraordinaria y va a tener un número extraordinario de terneros nacidos este año, pero que los va a tener disponibles para faena bien más adelante. Lo que le va a pegar en el resto del año 2024 y el año 2025 es la menor parición consecuencia de la seca. Pero se va armando un panorama donde se va a dar una sincronización del ciclo americano, argentino, brasilero, uruguayo y probablemente el chino. De China no sabemos nada, pero los datos que hay un derrumbe de los precios internos de la carne como consecuencia que se están matando, se están sacrificando muchas vacas lecheras. Es altamente probable que este tipo de cambio que conocemos hoy, evolucionando al 2% frente a una inflación del 3, del 4, del 5 y en algún momento por arriba de eso, ese tema, por las buenas o por las malas, se va a corregir para el año que viene. Argentina es muy difícil que sostenga este tipo de cambio. En el caso de la carne vacuna, quiero recordar que tanto estudios de organizaciones privadas como los estudios de los mismos exportadores le dijeron, con un mínimo estímulo al sector exportador de carne vacuna, nosotros podemos poner $1.000 millones anuales adicionales sobre la mesa. El gobierno lo entró por un oído y lo salió por el otro. Está en una etapa donde es evidente que la prioridad no la tiene, la prioridad la tiene la lucha con la inflación en este momento y no la concreción, la obtención de divisas genuinas, que son las que nos van a acompañar
que es la política que yo creo que sí o sí se viene para los años próximos, porque Argentina tiene y sigue teniendo un faltante extraordinario de divisas para las necesidades de pagos, de importaciones, de devolución de deudas comerciales, de deudas privadas, de préstamos, de bonos para los años próximos. Uno no tiene más que ver los vencimientos del año próximo de deuda pública y privada para decir, en algún momento vamos a tener que tratar seriamente el estímulo a la obtención genuina de divisas. Amigo del Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.